Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. El día de ayer yo le mencioné en el devocional que hay dos tipos de salvación. La salvación que planea, diseña y ejecuta el hombre y la salvación que planea, diseña y ejecuta Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? Bueno, le hemos puesto a esta serie Conoce a Dios y sé transformado. Precisamente esa es la diferencia, que en la primera, la salvación del hombre, el hombre, a pesar de que dice creer en Dios, piensa igual, habla igual, vive exactamente igual que antes. Pero en la salvación que viene de parte de Dios, somos transformados en la manera que pensamos, que vemos el mundo, a las personas, de la manera en que hablamos, de la manera en que vivimos. Hoy vamos a leer en esta interesante carta a los Efesios, capítulo número 2, versículos del 1 al 10, y vea usted qué interesante lo que Pablo dice aquí. Dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que lo gobierna en las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros pecados, por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. En la salvación que viene de parte de Dios es la que va a explicar ahora el apóstol Pablo. Y de principio él establece un inicio, un antes. Y en ese antes dice: nosotros vivíamos muertos en nuestra desobediencia, en nuestro pecado ante Dios. Dice: nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, Satanás. Y dice: vivíamos en desobediencia. ¿Y cómo es esta vida? Dice: impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Cuando hoy día una persona dice que ha creído en Jesucristo y que cree en Dios, pero sigue viviendo como siempre ha vivido, y cuando habla de que estamos muertos en nuestras transgresiones, recuerde que es principalmente, la palabra muerto significa separación, alejado de Dios. La persona que dice que cree en Dios y que está luchando por su propia salvación, en realidad sigue viviendo igual que siempre y sigue viviendo muerto en sus conductas de ofensa y de desobediencia ante Dios. Y es impulsado por sus deseos pecaminosos, por su propia voluntad y siguiendo sus propios propósitos, sus propios anhelos de vida. Ahora, dice en el versículo 3, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Las personas que viven de esta forma, muertos en su desobediencia, separados de Dios, siguiendo la conducta del que gobierna las tinieblas, conforme a los impulsos y deseos de su corazón, dice, esas personas son objetos de la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Que Dios va a descargar todo su enojo, todo lo que ha sido ofendido en un castigo para esa persona. Dice adelante versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mire usted, viendo el pasaje desde arriba, en el primer capítulo hemos leído que la salvación de Dios es algo que Dios diseñó, y entonces Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos predestinó para ser parte de su familia a través del Señor Jesucristo. Y esto lo dice aquí. Dice, ustedes antes eran de las personas que vivían separadas de Dios. ¿Cómo se hacía evidente esto? Pues porque vivían de acuerdo a
a sus malos deseos, a sus impulsos pecaminosos, en desobediencia ante Dios. Pero ese estilo de vida lo único que hace es que está provocando la ira de Dios. Y dice versículo 4, pero ustedes, Dios es rico en misericordia y nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Aquí se empieza a explicar muy claramente la salvación que viene de parte de Dios. En la salvación que viene de parte de Dios hay un momento cuando nosotros somos renacidos. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Dios, alguien lo ha dicho por ahí, Dios no repara, no compone, no arregla nuestra vida. Dios nos hace nuevas personas. Y Pablo está diciendo aquí, nos dio una vida nueva en Cristo. Aun cuando estábamos muertos, Él nos dio una vida. Y dice al final, versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Y lo mejor de todo esto es que este nuevo nacimiento, esta nueva vida que se genera en nosotros es un acto de Dios. Esta es la salvación de Dios. La salvación que Dios diseña, planea y ejecuta es una salvación que nos transforma, nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Dice Pablo, para que vivamos haciendo buenas obras, ya no conforme al impulso pecaminoso de nuestro corazón, ya no conforme a la autoridad y a la influencia del que gobierna las tinieblas, que es Satanás. Ya no vivimos muertos, alejados, separados de Dios. Ahora vivimos en Cristo. Pero el vivir en Cristo nos lleva a ser transformados. El resto de la carta, vamos a seguir viendo algunas cosas importantes de nuestra fe en Cristo, pero vamos a ver muchas enseñanzas prácticas de cómo el llegar a ser transformados a través de Cristo, somos regenerados en una nueva manera de pensar, de ver, de hablar, de hacer, de vivir las cosas. Y queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo hermoso de esta carta, que nos va a enseñar y va a dejar claro si nosotros hemos estado viviendo una salvación como la que muchas religiones enseñan, en donde yo me tengo que esforzar, en donde yo tengo que ser buena persona para que Dios me dé su bendición. Esa salvación no sirve, no existe. La salvación de Dios está en Cristo. Cuando yo realmente vengo en arrepentimiento porque reconozco que he vivido de una manera que ofende a Dios, que atrae, que merece la ira de Dios, yo me arrepiento, entrego mi vida a Jesús y le pido que Él me haga una nueva persona. Y dice, entonces somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Queridos amigos, la verdadera salvación que viene de parte de Dios tiene un impacto en nuestra vida. Nos hace vivir de una manera distinta. En una forma en que amamos a Dios, en la forma en que amamos a las personas. Nunca ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en las cosas que nos rodean. Porque nuestro primer amor está en Dios y nuestro amor a Dios también genera nuestro amor a las personas. Así es que yo le invito a que demos gracias a Dios porque hoy nos permite entender esta verdad. Decía en el primer capítulo, el misterio de su voluntad. Esto es el misterio. Nuestra salvación, nuestro renacer a una nueva vida en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza del apóstol Pablo, porque hoy podemos comprender muy claramente que hay una salvación que es la del hombre, pero hay una salvación única que es la que tú nos das. Y esa salvación única es a través de Cristo. Y esa salvación a través de Cristo nos transforma, nos hace renacer, nos permite pensar de una manera distinta, hablar de una manera distinta y poder amarte a ti, el poder amar a las personas y el saber, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que todo lo que somos y tenemos viene de tu mano. Te damos toda la gloria, toda la honra y te rogamos, sigue abriendo nuestros ojos para que al leer esta carta podamos seguir comprendiendo las grandes verdades que están aquí, que podamos conocerte y entonces ser transformados por ti. Te alabamos y te bendecimos en este hermoso día en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, nos vemos el día de mañana.